Muy bien. Cuando encontraban dinero, pagar impuestos, ¿no? Mientras que él mismo hablaba de todo eso, pero en ficción, de una manera que no existía nada. Nada de esas cosas han existido. Pero lo interesante fue que eso fue una gran atracción para para el lector. Muy bien. ¿Por qué era una gran atracción? Porque ellos han escuchado de cosas que no han oído o visto. Todas las cosas eran irreales, eran irreales, pero eso era tan, pero tan maravilloso para todas las personas. ¿Por qué? Porque en el modernismo también utilizaban lo que eran los símbolos. Y el símbolo que más ellos utilizaban era el cisne. Oh, perdón, se me fue. Muy bien. Entonces, eso fue lo que ellos han utilizado. Ahora sí. Va a ser lo que es el boom de la literatura. Oh my God. Ahora tengo problemas con mi. Si se han dado cuenta, todo este tiempo que todo este tiempo que hemos avanzado, les he hablado sobre la literatura de Hispanoamérica, de la Edad Media, de Grecia, muy bien, todo eso hemos avanzado, pero ahora vamos a avanzar sobre la literatura latinoamericana, que también ha sido un boom, muy bien, en todo el mundo, porque era algo maravilloso. ¿Y por qué era algo tan maravilloso? Muy bien, veamos por qué era. Muy bien, el boom latinoamericano o novela o nueva novela se refiere un afloramiento de novelas de gran calidad literaria, ¿bien? Originalidad y éxito editorial que aparecieron en América Latina durante las décadas de 1960 y 1970. Muy bien. Entonces, ¿por qué fue una un gran boom el estilo latinoamericano? Bien, ¿por qué era tan requerido estas obras latinoamericanas? ¿Por qué? Eran por su originalidad, muy bien, por la gran calidad del texto, muy bien. Por ejemplo, si ustedes más no recuerdan, ¿qué era en el modernismo? El modernismo no ha llegado tanto a tener mucha afluencia, muy bien. No era tan exitoso que digamos. ¿Por qué? Porque en el modernismo ya se hablaba más de ficción, cosas que no han existido, ¿muy bien? Cosas que no han existido o cosas que nunca van a existir. Tal vez de aquí a futuro puedan existir, pero hasta ahora no hay, no existe. Muy bien, entonces es lo que significa en este momento. Entonces, el boom latinoamericano tenía su originalidad, o sea, respetaba todos los géneros literarios, ¿no? Y los lugares eran lugares ciertos que existía aquí en el planeta Tierra. Muy bien.
Y esto ha empezado, como aquí dice, en 1960 y 1970. ¿Bien? Y estos son los grandes autores en el boom latinoamericano, ¿no? Que eran Juan Rulfo, Carlos Fuentes de México, Gabriel García Márquez de Colombia, Jorge Luis Borges, Osvaldo Dragún y Julio Cortázar de Argentina. Muy bien, son los más grandes literatos que hubo en Latinoamérica. Muy bien, pues sí. Al empezar el boom latinoamericano, vamos a ver, como dijimos, vamos a hablar de dónde ha surgido, cuáles eran sus antecedentes, ¿no? El contexto histórico. Y también vamos a hablar de sus principales autores. Como les iba diciendo, el boom latinoamericano empezó en 1960 y en el 70, cuando el trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos fue ampliamente distribuido en Europa y en todo el mundo. Bien, cuando estos literatos escribieron obras literarias, lo primero que hicieron fueron publicarlos en España y además en toda Europa. Muy bien, entonces vamos a hablar de sus antecedentes, del contexto histórico y de sus principales autores. Muy bien, ¿qué es el boom? ¿Por qué se llama boom latinoamericano? Se denomina de este modo a la literatura latinoamericana que se generó a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿bien? Y que dio difusión en Europa a los autores del sur del continente americano. Como pueden notar, cuando ellos escribieron o cuando ellos publicaron sus novelas, lo han publicado primero en España, ¿no? Lo primero que ellos hicieron fue publicar sus novelas en España. Luego de que España publicara estas novelas, se han publicado en toda Europa. En toda Europa se han publicado estas novelas. Muy bien. ¿Qué impacto ha tenido? ¿Cuál era el impacto que tuvo estas obras? Muy bien. El boom latinoamericano cambió la forma en que la cultura latinoamericana fue vista por todo el mundo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los cuatro continentes, ¿no? O sea, Europa, Asia, Oceanía, ¿no? Ya se habían escrito sobre esas obras. Ya se habían escrito sobre ellos, sobre los grandes faraones, sobre los grandes caballeros que habían existido, ¿no? Tanto en la Edad Media, ¿no? Como las novelas, o como la literatura greca, ¿no? Ya se habían hablado y no sabían de qué más hablar, ¿no? ¿De qué más podemos hablar, ¿no? Es por eso que se le llamó boom latinoamericano, porque estos literatos han hablado sobre su cultura, sobre la cultura de su propio país. ¿Cómo era? ¿Cómo vivían las personas? Sudamérica era un mundo que aún no había sido explorado del todo. Sí, se sabía algunas cosas, pero no del todo, ¿no? Y es por eso que estos literatos escribieron sobre eso, más que todo sobre la cultura, cómo era la vestimenta, qué rasgos tenían, cómo era su alimentación. Y eso es lo que más ha impactado, la alimentación, porque aquí en Sudamérica todas las personas
¿Qué hacían? Hacían que las frutas se vuelvan secas, ¿no? Y también las verduras se vuelvan frescas, se vuelvan secas. Eso aquí me refiero. Aquí un español no podía disecar o secar las frutas o verduras, ¿no? No podía. Los europeos lo único que hacían era comer fruta fresca. Es por eso que sus cruzadas no duraban tanto tiempo, ¿no? Por la falta de alimento. Porque ellos llevaban carne y verduras frescas, pero ya en días esas frutas ya estaban en un mal estado, ¿no? Pero aquí en Sudamérica, las personas han encontrado que las frutas y verduras pueden durar mucho, pero mucho tiempo. ¿A qué me refiero con eso? ¿No? En especial en Perú y Bolivia, ¿no? Aquí en Perú y Bolivia es el único, o son los únicos países que han creado el chuño, la tunta, ¿no? La papa, que es deshidratada, ¿no? Y se ha vuelto al chuño o la tunta. Y eso puede estar por años, ¿no? Si quieres comer la chuño o el tunta, lo que tienes que hacer es deshidratarlo. O sea, tienes que ponerlo en agua y luego puedes cocinarlo, ¿no? También existe lo que es el charque. Todos hemos comido alguna vez charque, ¿verdad? La carne lo ponen en sal y ya está deshidratado. Y eso puede durar meses, puede durar, ¿no? Puede durar meses. Ahí también está lo que es el durazno, ¿no? Deshidratado, como llamamos aquí, moconchinchi. La uva, que lo hemos convertido en pasas. Entonces, todo eso ha llamado la atención. Eso es lo que más ha impactado a todos los europeos, el estilo de vida, ¿no? Y no solamente su estilo de vida, también la vestimenta, porque los europeos ya no tenían tanta cultura, tenían su cultura, pero la ropa que ellos vestían no eran culturales, ¿no? Pero sin embargo aquí en Sudamérica aún se seguía vistiendo ropa culturales y no era de baja calidad, era de gran calidad. ¿Por qué? Porque estaba hecho, bueno, algunos estaban hechos de lana de alpaca, que hoy en día es muy requerido esa lana, o de vicuña, que era que es el más requerido. Por su gran, por ese gran colorido, a los españoles y a toda Europa les llamó la atención. Y estos escritores de eso se han basado, de la cultura, muy bien, de la cultura. Entonces, es por eso que ha sido un gran impacto para todos, muy bien. ¿Y cuáles son las causas que han llevado a su expresión? Muy bien, la caída del régimen democrático en España en 1939, la interrupción de producción y publicación de libros y revistas a causa de la explosión de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades como centro de vida, el crecimiento del mercado y el aumento de la matrícula de la enseñanza secundaria, que fomentaban el acceso y el interés en las obras literarias.
Muy bien, o sea, el crecimiento ya está un poco más, o sea, el crecimiento en la educación. Ya una persona tenía su derecho de estudiar, ¿no? Y no solamente tenía derecho, sino era una obligación que todos tenían que estudiar. Y cuando una persona estudiaba, le fomentaba a las obras literarias, ¿no? También su influencia de innovación, tanto como de ingleses, franceses, alemanes y norteamericanos, a ser innovadores. Las consecuencias de esa transformación contribuyó de igual forma a desarrollar la originalidad y la creatividad de los escritores. El boom se considera un movimiento ya superado. El fenómeno del boom explota en España, aunque nace en Latinoamérica, ¿no? Es lo que pasa a veces. Cuando algo es nuevo, es tan fantástico, ¿qué pasa? Otros países se apoderan de ello. Claro, como el otro país no tiene tanto poder o no tiene tanto conocimiento, bueno, otros países lo toman como propio. Y eso es lo que pasa hasta hoy en día con nosotros aquí en Bolivia. Las últimas noticias indican de que Perú ya se está apoderando o ya se ha apoderado de una danza cultural que es de Bolivia, que es de la morenada. Pero ¿eso a quién le importa? ¿Nos importa a nosotros? No, o sí. ¿O qué vamos a hacer a futuro? Muy bien, nadie dice algo. Muy bien, porque eso es lo que también trata la literatura. ¿Cómo puedo expresar de que la morenada es nuestra, es de Bolivia? ¿Cómo puedo demostrar? ¿Hablando? No. Si vas a ir ahí a hablar, no vas a demostrar nada. Cualquiera puede decir, la morenada es de Bolivia. Quien sea puede decir eso. La única manera de demostrar de que nuestras danzas pertenecen a Bolivia es mediante libros, mediante la historia. Muy bien, es lo que está pasando hoy en día. Y todo esto arrastra consigo a nombres de escritores anteriores ante esta explosión, que a partir de este momento empiezan a tomar relevancia. Se establece otro momento que nace después del boom. Bueno, que se ha llamado el post-boom. Muy bien. Entonces, esas eran las consecuencias. Tanto furor que ha causado esas novelas, lo primero que hicieron fue exhibirlo en Europa. Y ellos lo han tomado como suyos. Otras consecuencias fue que el boom tuvo un buen impacto, ya que cambió la forma en la que la cultura latinoamericana fue vista en todo el mundo. La tradición desempeña un papel importante en el éxito de los escritores del boom. El auge abrió la puerta a nuevos escritores de Latinoamérica o de América Latina, ¿no? Entonces, ya que han hablado ellos sobre la cultura, el estilo de vida,
su modo de vivir, estos personajes han sido, pero de gran, de gran importancia para los europeos. Una prueba del impacto global del boom es el hecho de mirar a la gente, ¿no? Entonces, algo tan importante como el boom latinoamericano fue que ellos primero, al escribir una obra literaria, ¿qué hicieron? Observaron cómo realmente vivían las personas, cómo se destacaban. ¿Eh? Y ahí está, uno de los grandes fue de García Márquez o de Vargas Llosa, bien, que fueron grandes literatos. ¿Y cuál era el estilo? ¿Cómo era el estilo latinoamericano? ¿No? Su incorporación de procedimientos narrativos de la literatura inglesa y norteamericana. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en el boom latinoamericana, los literatos han tomado las narraciones tanto de ingleses y norteamericanos, ¿no? Tomaron ese estilo y ellos han creado nuevas obras, ¿no? Mediante ese estilo. La fragmentación de escenas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que había fotografías reales. El monólogo interior. Esto era algo nuevo, ¿no? Solamente una persona contaba toda esa historia sobre la cultura, sobre las culturas de sus propios países. La mirada retrospectiva, la preocupación y una audaz crítica social revela un lirismo lleno de vigor. Deja atrás el tipo de regionalismo utilizado por los escritores de la época de la Revolución. Sus trabajos representan importantes reflexiones para comprender la vida de su país y la nueva novela hispanoamericana, ¿no? Al escribir estas obras literarias, hablaban de su país, cómo era el país, y cómo era tan, pero tan innovador. A las personas les ha gustado todo esto. ¿Y cuáles eran las influencias? ¿No? De cierto modo, los escritores que crearon este boom lo hicieron como herederos de grandes autores europeos, vanguardistas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Como ellos eran sudamericanos, se los han nombrado como españoles. Muy bien, pero ellos no quisieron ese nombre. Se hicieron llamar como herederos de grandes autores. Muy bien. Para generar un sentido propio donde predominaban las historias.
en espacios urbanos, influenciados por las condiciones políticas y sociales de los países latinoamericanos en donde son oriundos sus autores. Muy bien, pero es como todo, ¿no? La política entra en todo, ¿no? Si tú no apoyas a alguien, dicen que tú no vas a poder llegar a hacer algo en la vida. O sea que sí o sí tienes que apoyar a alguien. ¿Para qué? Para que pueda hacer algo en la vida, ¿no? Entonces, estos personajes, de la misma manera, han sido influenciados por la política. ¿Para qué? Para que puedan, para que tengan condiciones, ¿no? Condiciones. Porque todo hoy en día vivimos en eso, en condiciones. Si queremos hacer algo, vamos a tener condiciones. No todo va a ser color de rosa. Si has creado algo nuevo, tienes que pagar por eso. Muy bien. Así es como es la política aquí en Bolivia. Muy bien. Pero en años pasados era de la misma manera. Bueno, el contexto histórico, como les dije, ¿no? La década de 1960 se caracterizó por una gran agitación social en toda América Latina, en un clima político, económico y diplomático, fuertemente influido por el dinamismo de la Guerra Fría. Muy bien. Si ustedes recuerdan, la Guerra Fría eran las guerras mundiales, ¿no? Las guerras mundiales. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y el intento frustrado de Estados Unidos de invadir la isla, ¿no? Es por eso que Estados Unidos tiene tanto, pero tanto enojo con Cuba, porque Estados Unidos quería invadir lo que era Cuba. Pero ¿qué sucedió? Fue que los cubanos han luchado por su libertad, ¿no? Es por eso que se llama la Revolución Francesa, ¿no? Y uno de los principales autores era Fidel Castro. Muy bien. Por otra parte, en las décadas de 1960 y 1970, los regímenes militares dictatoriales ya fueron, ya fueran de derecha o de izquierda, predominaron en los países de la región. Muy bien, entonces, como hoy en día existe, ¿no? La derecha y la izquierda. Muy bien, pero eso no ha influido tanto, pero sí ha tenido algunas pequeñas influencias. Muy bien. El contexto histórico del boom latinoamericano se ha basado en la utilización de neologismos. Muy bien. ¿Qué eran neologismos? Era el uso de nuevas palabras, ¿no? Palabras nuevas. Hoy en día, ¿cuál es la palabra más usada? Bueno, ya es una palabra más usada, pero hace un año era un neologismo, porque era una palabra nueva que recientemente se había creado, ¿no? Hablamos del coronavirus, ¿no? Eso era un neologismo, ¿no?
Hace un año atrás era un neologismo porque recién estaba apareciendo. Recién estaba apareciendo. Luego de que ha aparecido, ¿qué pasó? Ha aparecido lo que son las vacunas hoy en día, ¿no? Las vacunas y todos tienen un nuevo nombre. Y eso también se lo llama lo que son neologismos. Muy bien. Ahora, juegos de palabras y toques de fantasía, ¿no? Juegos de palabras. O sea, que ellos utilizaban lo que son los sinónimos. Muy bien. Utilizaban los sinónimos. Juego de palabras. Muy bien. Y toques de fantasía. Bueno, le ponían un poco, solamente un poco de fantasía, ¿no? Solamente un poco. No era como el modernismo, que todo ya era ficción. Ficción, ficción, pero no, ellos no. Solo te le dieron un poco nada más. Una pequeña parte nada más, ¿no? También utilizan la circularidad narrativa, que se caracteriza por relatar con las mismas palabras el final y el comienzo de una obra. Entonces, circularidad narrativa, ¿qué significa? ¿No? Empiezas tú escribiendo la obra, ¿no? Sobre tú, ¿qué es lo que piensas? Y al último tienes que dar lo que es la conclusión también de la obra, pero con tus propias palabras, ¿no? No se puede decir que dicho género es fantástico o real. Este realismo mágico es una forma de explicación de los sucesos políticos, económicos y sociales que mediante los autores tomaron la voz callada del pueblo a fin de expresar sus sentimientos y sensaciones frente a una realidad turbulenta. Muy bien. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estas obras eran sucesos, luchas, ¿no? Por el poder económico, por el poder económico, ¿no? Generalmente aquí en Bolivia ha pasado muchas de esas cosas, ¿no? Ha pasado muchas cosas. Ahí está, la primera mujer vestida de pollera. ¿Cómo se llamaba? Esa es la gran obra boliviana que ha existido en ese tiempo, ¿no? Que era la Misquisimi, ¿no? Si algunos que han leído la Misquisimi es una gran obra boliviana. Es la mejor obra boliviana que hasta ahora se ha podido escribir, ¿no? También existe en una película, ¿no? Que es denominado Los Andes no creen en Dios. Muy bien, entonces, como aquí dice, ¿no? Las obras que se escribían en ese tiempo eran por política, por economía y por medios sociales, ¿no? Por medios sociales. ¿Cómo eran las personas de tercera clase, si por decirles, era discriminada? Era discriminada en esos tiempos, ¿no? Y es lo que ocurre, o ha ocurrido hace mucho tiempo. Todas las personas se sentían avergonzadas por, porque su madre vestía de pollera, ¿no? Hasta hoy en día sigue pasando eso. Incluso hay personas que les da vergüenza su nombre, su apellido,
Y esos escritores lo han tomado como algo, un problema social. Estos adornos, estos adornaron los relatos con tintes algo fantasiosos e irreales, ¿no? Entonces, todas las obras que han escrito ellos eran obras, ¿no? No todos eran irreales, ¿no? No todos. Solo que ellos le dieron un poco, una pizca de algo irreal. ¿Muy bien? Entonces, de eso se trata lo que es el boom latinoamericano. ¿Muy bien? La cultura de Sudamérica. ¿Muy bien? La cultura, que es lo que ha llevado a un gran, pero gran shock en Europa. Muy bien. Entre los autores más distinguidos, bueno, son ellos, ¿no? Como aquí dicen, ¿no? Hay dos grupos. Vamos a hablar de los primeros, del primer grupo, ¿no? Los más reconocidos, bien, como está aquí, ¿no? Gabriel Márquez García, que es de Colombia. Mario Vargas Llosa, un peruano. Julio Cortázar, argentino. Carlos Fuentes, panameño. Jorge Luis Borges, argentino. Ernesto Sabato, argentino. Y Alejo Carpentier, que también es cubano. Muy bien. Entonces, como pueden notar, más, estos son los principales autores de la Edad Moderna. Muy bien. Estos son los principales autores que han existido. Muy bien. No vamos a hablar de todos porque sería una gran, pero gran, una larga clase. Muy bien. Solo vamos a hablar de algunos. Muy bien. Vamos a hablar de Gabriel García Márquez, uno de los principales, pero principales autores. Gabriel José de la Concordia García Márquez, ¿no? Ese es su nombre completo. Es un novelista colombiano, escritor de cuentos, guionista y periodista. Hello, Flavio. Good evening. Welcome to the class. ¿Qué más? Camila, Alejandro. Además de eso, como fue un escritor y guionista, fue un periodista, ¿no? Que ha nacido en la región de Caribe, en el municipio de Aracataca, ¿no? Magdalena, el 6 de marzo de 1928. Es conocido familiarmente como Gabo, ¿no? Y también Gabito. Hispocorístico, ¿no? Guajiro para Gabriel. Muy bien. Desde su compañero, el del diario bogotano, El Espectador, José Salgar, comenzará a llamarle así en 1985. Es caso con Mercedes Barcha. Tienen dos hijos, Rodrigo y Gonzalo, ¿no? Es considerado uno de los autores más significativos del siglo XX. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982, según la laudatoría de la Academia Sueca, por sus novelas e historias cortas, ¿no? En las que
en lo que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente. Su novela más reconocida internacionalmente es Cien años de soledad, ¿no? Esa es una gran, pero gran obra, Cien años de soledad. Muy bien, les recomiendo que lo lean, es muy, pero muy interesante, es muy interesante, ya está en internet, lo pueden descargarse en PDF de manera gratuita, muy bien, y yo sé que les va a agradar a todos, es muy interesante, muy bien. Otro principal autor también fue Julio Cortázar, ¿no? Julio Cortázar nació en Venezuela en 26 de agosto de 1914, de padres argentinos, ¿no? Cuando solo tenía 9 años, escribió sus primeros ejercicios literarios. A los 18 años se recibe de maestro normal en la escuela Mariano Acosta. Cortázar formó del grupo de escritores que se llamó Generación del 40. Dictó cátedras sobre literatura francesa en la Universidad de Cuyo, pero renunció por razones políticas. En 1951 se instala en París. Gracias a una beca, trabaja por la UNESCO como traductor. A partir de la década de 70 estuvo cerca de la Revolución Cubana. En los años 80 a los sandinistas nicaragüenses, ¿no? El 12 de febrero de 1984 murió en París de leucemia. Muy bien. Como ustedes pueden notar, Julio Cortázar era un gran escritor, ¿no? Era un gran escritor que era un niño pródigo. Muy bien. Era un gran pródigo, era un niño pródigo. Muy bien. Afanado por la literatura. Muy bien. Para ser también ese tipo de personas, para escribir obras literarias, ¿no? Hay que ser también interesado, ¿no? Interesado por la literatura, ¿no? Escribir sobre nuestros sociales. Literatura no solamente es escribir y escribir, nada por el estilo. Literatura significa hablar, ¿no? De una manera escrita. Decir al mundo cómo tú eres. ¿Qué es lo que pasa en tu país? Eso es la literatura. Expresarse de otra manera, ¿no? Todo el mundo se expresa de manera oral. Bueno, hoy en día ya nos expresamos mediante las redes sociales, pero no, ¿no? No siempre es bueno expresarse por las redes sociales, porque no todo lo que vemos en las redes sociales es verídico. No todo es verídico, pero un libro sí. Un libro sí es verídico. Muy bien, es verídico. Y podemos decir lo que sentimos, lo que pensamos sobre nuestras o sobre nuestro país, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que estamos viviendo, ¿no? Sobre la morenada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿No? Lo único que decimos es quejarnos a los demás y decir que ellos arreglen por mí, no sé, o no me interesa, ¿no? Y por eso, y por solamente pensar en que no me interesa, nuestro país Bolivia va decayendo poco a poco. Muy bien, poco a poco va decayendo. Pero así es nuestra realidad, ¿no? Esa es la realidad. Muy bien, solamente a unos cuantos le interesa esto, no a muchos.
¿no? Y para saber todo en realidad cómo somos nosotros, de dónde venimos, es mediante la lectura, la literatura. Porque ustedes van a encontrar nuevo vocabulario, nuevo conocimiento. Muy bien, aquí en Bolivia la literatura no es apreciada, no es muy apreciada, no es apreciada. No es apreciada del todo. Muy bien, entonces, yo, señores, a ustedes les recomiendo que lean, lean en todo momento. Solamente dedíquenle 5 minutos a la lectura. Solamente 5 minutos a la lectura. Y así ustedes van a poder comprender o van a poder resolver sus problemas de matemáticas, física, química, ¿no? Porque la literatura está en todo, ¿no? Y todos ustedes han leído un libro. Para matemáticas han leído un libro. Para química y para física han leído un libro. Desde que eran niños han leído un libro. ¿Para qué? Para poder leer y escribir, para poder hablar. Han leído libros. Muy bien. Entonces sería mi recomendación para ustedes. Y hasta aquí la clase de literatura. Bueno, ¿alguna pregunta o duda que tengan hasta aquí? Bueno, me parece que no hay ninguna pregunta. Entonces, eso fue el boom de la literatura.